Es un gusto saludarlos. Me presento con ustedes. Soy la doctora Rocío Guillén Núñez, anestesióloga, algóloga, paliativista e intervencionista. Y el día de hoy hablaremos sobre el papel de la hidromorfona en el tratamiento del dolor. Así entonces, cuando nosotros hablamos del dolor, para fines prácticos, dolor es todo lo que el paciente dice que duele. Necesariamente existen diferentes definiciones con relación a lo que es el dolor y conceptualmente el dolor puede ser clasificado de diferentes formas. Taxonómicamente, el dolor puede ser categorizado de acuerdo a su tiempo de evolución en dolor agudo, en dolor crónico. También, de acuerdo a sus mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede ser identificado como un escenario de dolor nociceptivo, es decir, donde existe una activación de los nociceptores que se encargan de iniciar toda esta señaléctica a través de las estructuras nerviosas a nivel periférico y que después discurrirá esta información dañina al asta posterior de la médula espinal y se integrará finalmente en el cerebro para tener una respuesta efectora. También podemos hacer mención de los escenarios de dolor no nociceptivo de tipo neuropático y actualmente también tenemos una tercera clasificación que son los escenarios de dolor de carácter nociplástico como puede ser fibromialgia, síndrome de colon irritable o bien lumbalgia crónica inespecífica. Así pues, epidemiológicamente hablando, el dolor en agudo pues puede ser expresado por diferentes situaciones, ya sea por un evento traumático, por un evento quirúrgico, un infarto agudo al miocardio, un proceso inflamatorio de alguna estructura visceral, como puede ser una apendicitis, una colecistitis, etc. Por otra parte, también debemos de reconocer que el dolor en el área de hospitalización o en el área de urgencias puede estar frecuentemente observado. Así entonces, cuando hablamos del dolor en el área de urgencias, sabemos que 3 de cada 10 pacientes pueden expresar en mayor o en menor intensidad dolor. Por otra parte, en el área de hospitalización, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, se ha estimado una prevalencia que está alrededor del 37 hasta el 84% de las personas que están ingresadas en una unidad hospitalaria. Finalmente, y creo que muy importante, también es mencionar que el dolor crónico es una entidad que al día de hoy puede ser reconocida incluso por la Clasificación Internacional de Enfermedades como la propia enfermedad que puede aquejar una persona y por la cual puede requerir atención médica. También tenemos al dolor catalogado como un evento secundario asociado a algún tipo de patología, que puede ser un desorden neurológico, asociado a una enfermedad reumatológica o a procesos degenerativos estructurales, como es el caso de la osteoartritis. Entonces, la tasa de prevalencia del dolor crónico para muchas entidades, incluyendo a México, está en un rango tan amplio como el 8 al 45%. Por definición, el dolor agudo es catalogado como aquel disconfort autolimitado que típicamente dura desde un momento breve hasta varias semanas, sin trascender más allá de 3 meses en el continuo de la vida de la persona, porque entonces hablaremos para ese momento de un escenario de dolor de tipo crónico. El dolor agudo tiene una nueva clasificación y esta puede ser catalogada como el dolor de carácter espontáneo o bien de tipo postraumático. Con relación al dolor agudo postraumático, existe una subdivisión, aquel escenario de dolor agudo causado a un trauma planificado y en el cual el estandarte o el ejemplo clásico será el dolor agudo postoperatorio. Y también tenemos a esta subclasificación del dolor agudo postraumático que es de carácter no planificado, es decir, cuando alguien se corta o uno va corriendo y se cae y tiene una lesión, una fractura, un esguince, pues entonces será tipificado como un dolor de este tipo. También el dolor agudo puede ser clasificado de acuerdo a su intensidad y aquí tenemos 3 apartados: dolor agudo leve, cuando la intensidad del dolor por numeralia sea 1, 2 o 3, dolor agudo
de intensidad moderada, cuando en la numeración sea en el número 4, 5, 6 o 7, y dolor severo cuando esté en la numeralia del 8, 9 o 10. Que en el dolor agudo se deben de considerar una serie de factores que pueden incrementar o disminuir la percepción del dolor. Dentro de ellos tenemos factores de carácter étnico, de carácter psicológico y algo que es fundamental y preponderante en la evaluación inicial de un paciente son los factores socioculturales. Así entonces, cuando nosotros podemos agrupar a los escenarios de dolor en agudo desde el punto de vista de agentes etiológicos, uno de ellos que se presenta de forma muy frecuente en 5 de cada 10 pacientes en promedio será el dolor asociado a un evento quirúrgico, es decir, el dolor agudo posoperatorio. Pero también tenemos a los escenarios de dolor agudo asociados a una estructura anatómica que es la cabeza. Y aquí hablamos de cefaleas, que es la primera causa de dolor del macizo orofacial, y también a la migraña, que dicho sea de paso, es una entidad que es de carácter crónico y que tiene muchos episodios de agudización, que puede generar merma en la calidad de vida de las personas que lo padecen y que causa muchos costos de erogación a la salud de forma directa o indirecta. También tenemos a los modelos de dolor agudo de carácter musculoesquelético, en los cuales podemos encuadrar a las lesiones ligamentarias, a las lesiones de estructuras tendinosas, grupos musculares y, por supuesto, de estructuras óseas. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a las causas de origen misceláneo, en donde muchas de ellas son atendidas en el área de urgencias. Pacientes que presentan o expresan dolor secundariamente a quemaduras, normalmente de segundo grado o de tercer grado, asociado también a afectaciones de las estructuras viscerales de la cavidad torácica o de la cavidad abdominal, dentro de las cuales pues tenemos algunos modelos como el dolor agudo por un cólico renal, que puede ser muy aparatoso, el dolor agudo asociado a un infarto agudo al miocardio, o bien asociado a procesos sistémicos infecciosos como puede ser un brote de herpes zóster y una neuritis de carácter herpético. También debemos de mencionar que el dolor crónico es algo que observamos de forma más frecuente en la atención diaria a nuestros pacientes. Y esto es debido a la inversión de la pirámide poblacional, considerando que el dolor crónico puede afectar de forma increciendo a pacientes de 45 años o más. Por definición, el dolor crónico es aquel escenario de dolor que se va a encontrar de forma presente en la vida de cualquier persona que lo puede padecer por 12 semanas o más de forma constante. Hay que considerar que de acuerdo a sus patrones de presentación puede tener un patrón de expresión constante, intermitente, interrecurrente, episódico o incidental. Y también que dependiendo de los descriptores puede ser un dolor crónico de carácter musculoesquelético, de índole visceral o bien de carácter neuropático. Con relación al dolor crónico, también es muy importante puntualizar que puede generar un impacto negativo en el estado de salud global del paciente, limitando su funcionalidad tanto en las actividades que desempeña en su vida cotidiana como incluso en el ámbito laboral. Puede mermar o puede afectar negativamente sus relaciones interpersonales en la persona que lo padece, puede generar estados comórbidos a nivel anímico, como puede ser un síndrome de ansiedad generalizada o como puede ser un estado depresivo per se, e incluso puede facilitar la propensión al consumo de sustancias recreativas como puede ser el tabaco, el alcohol u otro tipo de sustancias. Y también debemos de hacer mención del dolor en cáncer, que puede estar de forma global presente en el 40% de las personas con dolor. Y claro está que dependiendo del estadio o del avance de la propia enfermedad,
podemos observar que al final de la vida puede expresarse en 8 de cada 10 personas con un diagnóstico oncológico. Si bien es cierto, el dolor en cáncer no es el síntoma predominantemente descrito, pero sí podemos hacer mención que el dolor es el síntoma más temido y más debilitante en las personas con cáncer que lo padecen. Así entonces, después de tener un mapa general con relación a qué es el dolor, cómo se clasifica y cuál es la terminología cuando hablamos de dolor agudo o de dolor de tipo crónico, el abordaje del paciente con dolor debemos de realizarlo de forma sistemática y sistematizada, en donde la historia clínica del paciente es fundamental y, por supuesto, con un foco especial en la historia clínica del dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles son sus descriptores? ¿Cómo se presenta? ¿Con qué se exacerba? ¿Con qué disminuye este dolor? ¿Cuáles los tratamientos que ha recibido previamente, si es que ha sido? Si ya ha tenido un diagnóstico previo, ¿cuál es? ¿Y cuál fue o cuál es el impacto que genera este escenario de dolor en la vida de nuestro paciente? Una vez que nosotros integramos toda esta información, la exploración física será mandatoria, evaluando desde cómo camina el paciente, cuál es su postura, si tiene una postura forzada por el propio dolor, si tiene disimetría en la cintura escapular, en la cintura pélvica, si tiene alguna disfunción para la deambulación, evidentemente la palpación de la zona anatómica afectada y obviamente también la evaluación de carácter neurológico, en donde la exploración de la sensibilidad, la propiocepción, los reflejos osteotendinosos y la fuerza muscular es parte sine qua non de una evaluación clínica a un paciente con dolor, nos pueden ayudar muchísimo para tener un diagnóstico clínico presuntivo. En algunos casos, de ser necesario, pues se solicitarán estudios de extensión, como pueden ser estudios de laboratorio y o estudios de gabinete e incluso estudios de neuroconducción nerviosa. Una vez que tenemos un diagnóstico clínico, entonces nosotros podemos pensar que dependiendo del sitio diana que queremos atacar, del tipo de dolor y de la intensidad del mismo, serán los grupos terapéuticos que nosotros podamos indicar. Los tratamientos en dolor en cáncer, así como para el dolor crónico, van a ser diferenciados en medidas de orden no farmacológico, en donde el abordaje de carácter psicológico o incluso psiquiátrico, si el paciente lo requiere, el abordaje a través de medidas de terapia física y de rehabilitación, así como también el manejo intervencionista del dolor, pueden ser parte del abordaje multidisciplinario de este grupo de pacientes. Por supuesto, las medidas farmacológicas en dolor en cáncer estarán dictadas principalmente por esta recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud en 1986, que fue la escalera analgésica de la OMS, en donde los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos simples, los neuromoduladores y, dependiendo de la intensidad del dolor, en el segundo peldaño y el tercer peldaño, los analgésicos opioides, ya sea débiles o potentes, serán parte fundamental del tratamiento. Por otra parte, para los pacientes con dolor no oncológico, las recomendaciones también serán, en caso del dolor agudo, abordar de forma agresiva al agente etiológico que está generando al síntoma protector de nuestro organismo, que es el dolor. Es decir, si hay una fractura, pues estabilizarla o hacer un abordaje quirúrgico para que el paciente pueda recuperar la funcionalidad y que desaparezca el dolor. Por otra parte, en escenarios de dolor crónico, pues el abordaje será de carácter multidisciplinario, considerando que si se puede erradicar la causa, hay que hacerlo, y en la medida en la que no se pueda, pues entonces deberemos de brindar medidas de reforzamiento del conocimiento sobre la situación del porqué del dolor de ese paciente, brindar, por supuesto, terapia física de rehabilitación para mejorar la funcionalidad física de la persona que padece dolor crónico, empoderamiento
y, por supuesto, echar manos de diferentes grupos terapéuticos, farmacológicos, dependiendo del diagnóstico sindromático y de su intensidad. En ese entendido, existen 4 grandes grupos terapéuticos para el tratamiento del dolor. Analgésicos simples, desde donde tenemos a lo que son paracetamol, así como también los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores selectivos de la COX-2. Los neuromoduladores, que estarán reservados para pacientes que tienen un componente principal o accesorio de dolor neuropático, y los analgésicos opioides, que van a ser indicados en agudo cuando la intensidad del dolor sea de inicio severa o, dependiendo de la patología, así se requiera. En escenarios de dolor de tipo crónico, cuando el paciente, pese a nuestro mejor abordaje, no alcance una ventana terapéutica adecuada o que otros medicamentos no puedan ser prescritos por el estado de salud global de esa persona. Además de estos grupos terapéuticos, también podemos mencionar que existen otros grupos farmacológicos que pueden ser de gran ayuda en el manejo del dolor, ya sea en agudo o en crónico, como pueden ser los relajantes musculares, los antiespásticos, los antiespasmódicos para escenarios de dolor visceral, anestésicos locales administrados de forma tópica o bien por vía intravenosa, agentes antiarrítmicos e incluso toxina botulínica para mejoría de ciertos escenarios de dolor muscular esquelético, como el dolor miofacial, como también escenarios de dolor neuropático, en fin, por comentar algunos. Y cuando hablamos de los analgésicos opioides, bueno, pues sin duda alguna, los opioides son un grupo terapéutico reservado para escenarios en los cuales el dolor sea refractario a medidas convencionales. El dolor en cáncer, por supuesto, que son la piedra angular del tratamiento farmacológico de los pacientes con dolor de moderado a severo asociados a un proceso neoplásico. Y con relación a la prescripción de los analgésicos opioides en dolor agudo, ya sea en un evento quirúrgico o bien en la sala de urgencias, pues hay que considerarlos en su prescripción, en su indicación, cuando existan lesiones severas asociadas a diferentes condiciones médicas, como puede ser una fractura, un esguince, un evento isquémico, como puede ser un infarto agudo al miocardio, o bien después de procedimientos quirúrgicos que en el predicho tengan una intensidad del dolor de moderada a severa. La terapia opioide puede ser considerada de primera línea en circunstancias específicas, por ejemplo, en el posoperatorio inmediato de cirugías a cielo abierto de gran envergadura, pues necesitamos yugular y disminuir la intensidad del dolor en este grupo de enfermos. También pueden ser empleados como adyuvantes a otras terapias. Siempre considerar que la prescripción de un opioide en dolor agudo no será como monoterapia, sino como un esquema de abordaje farmacológico en el cual podamos pensar en la prescripción ya sea de un AINE o de un COX-2, de un analgésico simple, de un antiarrítmico, de un anestésico local por vía intravenosa o incluso de antagonistas de NMDA como ketamina o bien sulfato de magnesio. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar cuál va a ser el mejor opioide que podamos prescribir en un escenario de dolor agudo? Entonces, como presentamos en esta diapositiva, existen puntos claves al considerar cuando nosotros querramos elegir un analgésico opioide para el tratamiento del dolor agudo. Solo considere varias cosas, colega. Que los analgésicos opioides no son inductores del sueño, no son medicamentos para disminuir el estado de ansiedad de un paciente y, por supuesto, antes de su prescripción hay que obtener el consentimiento del paciente a menos que estuviera o que tuviera perdido el estado de alerta. Debemos identificar de ser posible si existen factores de riesgo en ese paciente, como cuáles: un alto consumo de alcohol, un alto consumo de tabaco, el antecedente de consumo de sustancias de carácter ilícito con fines recreativos, que tenga ya un perfil de sensibilidad identificado a la prescripción de un analgésico opioide y, por supuesto, la idea en dolor agudo
es prescribir el opioide a la mínima dosis efectiva por el menor tiempo posible, por supuesto alcanzando un buen control del dolor. Y entonces hablamos de una gran molécula, que es hidromorfona. Esta molécula, que es catalogada como un analgésico opioide potente de carácter semisintético, es una cetona hidrogenada derivada de la morfina. Fue sintetizada ya hace varias décadas, en 1921 en Alemania, y en 1981 se dieron a conocer todas sus propiedades y sus bondades desde el punto de vista de farmacocinética y farmacodinamia. Así pues, podemos hacer mención que hidromorfona tiene diferentes indicaciones para su prescripción, tanto en escenarios de dolor agudo como, por supuesto, en modelos de dolor crónico asociado a cáncer. Desde el punto de vista de mecanismo de acción, sabemos que hidromorfona va a brindar este efecto analgésico porque se va a unir a los receptores endógenos opioides, principalmente de carácter mu, así como también receptores opioides delta. Va a tener una acción trascendentemente importante a nivel espinal y también en el lucus coeruleus o a nivel supraespinal. Además de esto, podemos mencionar que hidromorfona puede ser administrada por diferentes vías, ya sea por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía intravenosa, y existen diferentes reportes en la literatura médica mundial porque se puede emplear también por vía axial. Cuando hablamos de la potencia de hidromorfona, debemos de recordar que es 5 veces más potente que morfina cuando se administra por vía oral, y de acuerdo a diferentes autores puede ser 7.5 veces más potente cuando se administra por vía intravenosa. Tiene un inicio de acción rápido, que está alrededor de los 5 minutos cuando se administra por vía intravenosa, hasta los 20 minutos cuando se administra por vía intramuscular o por vía subcutánea, y pues tiene diferentes mecanismos de acción por los cuales pueden tener utilidad, como ya habíamos mencionado, en dolor agudo, ya sea de carácter músculo-esquelético o bien de origen visceral, así como también en escenarios de dolor de tipo crónico. Con relación a su metabolismo, pues hidromorfona tiene 2 metabolitos principalmente, y dentro de ellos, pues uno de ellos puede tener cierto grado o puede generar cierto grado de toxicidad, al igual que los metabolitos de morfina. Se excreta mayormente por vía renal en forma de hidromorfona 3 de glucurónido en alrededor del 35%, sin que sea metabolizado de forma indemne en un 6%, y como dihidroisomorfina en solamente 1%. Existen consideraciones con relación a la prescripción de hidromorfona, y esto es principalmente para pacientes que ya es sabido que tienen una disfunción renal de carácter severo. Ahí se debe de hacer un ajuste de dosis y bueno, pues podemos disminuir hasta un 50% la dosis que le correspondería a ese paciente. Ahora bien, cuando los pacientes tienen una afectación hepática leve, pues no tenemos que hacer un ajuste de dosis. Si es moderada, a consideración del clínico, se puede hacer un ajuste del 30 al 50%, y si es severa, pues el clínico ponderará su indicación dependiendo de la severidad de los síntomas y ponderando riesgo versus beneficio. Por supuesto, hidromorfona, al igual que otros analgésicos opioides, puede generar cierto perfil de eventos adversos, principalmente al inicio de su prescripción. Dentro de ellos, la náusea, el mareo, la somnolencia y el vómito son los que podemos observar de forma más frecuente. También se debe de considerar que en algún momento puede generar una disminución en la secreción gástrica de somatostatina y disminuir la motilidad en el tránsito intestinal. Ahora bien, de sus indicaciones clínicas,
Pues bueno, se ha estudiado para diferentes escenarios de dolor agudo y pues existen recomendaciones como esta que dio la European Association for Palliative Care, en donde se recomienda la utilización de hidromorfona incluso en el peldaño 2 de la escalera analgésica de la OMS, aun cuando hidromorfona es considerada un opioide potente, podemos prescribirlo en un rango de dosis que no exceda los 4 miligramos por día. Si nosotros tenemos un dolor catalogado como de intensidad severa, por supuesto que también lo podemos prescribir y en una dosis más alta que 4 miligramos al día. Además de esto, sabemos que existe buena evidencia para demostrar que esta molécula, que este analgésico opioide potente, que es hidromorfona, tiene una equivalencia analgésica similar o mayor que otros opioides para el tratamiento del dolor agudo. Y existen pues algunas publicaciones como esta que fue hecha en 2019 en el Turkish Journal of Emergency Medicine, en donde evaluaron a hidromorfona para administrarse en diferentes escenarios de dolor agudo en el área de urgencias. Y aquí se hizo en este protocolo una relación de 1 a 1, considerando que para pacientes con dolor severo por diferentes causas, ya fuera una fractura, ya fuera incluso afectaciones de tipo cardiovascular, se prescribía o se indicaba 1 miligramo de hidromorfona por vía intravenosa. Se evaluaba la intensidad del dolor a los 15 minutos después de aplicado la molécula por vía intravenosa, y si persistía el dolor en una puntuación mayor a 4 o más por escala numérica análoga, entonces se administraba otro miligramo. ¿Qué se observó? Que en alrededor de 2/3 partes de los pacientes estudiados, con la primera aplicación de hidromorfona de 1 miligramo por vía intravenosa, había un descenso adecuado en la intensidad del dolor y no se requería de una segunda aplicación. Esto nos demuestra que su utilización en la sala de urgencias también puede ser de primera línea junto con otros analgésicos opioides potentes para diferentes patologías que generen dolor agudo. Así entonces, también existen otras publicaciones como esta que fue hecha en el British Journal of Anesthesia en 2011, en donde se compararon los efectos clínicos de hidromorfona versus morfina y se hizo esta publicación como un metaanálisis. De acuerdo a este autor, el doctor Felden, pues concluye que existe una pequeña ventaja en la analgesia cuando se emplea hidromorfona versus morfina, y pues que el perfil de eventos adversos fue bastante similar. Como el metaanálisis pudo obtener un número de estudios limitados, la recomendación de los autores fue que se realizaran más ensayos controlados, aleatorizados y doble ciego con la prescripción de hidromorfona. Y bueno, continuando con la evidencia con relación a hidromorfona, pues también existe esta otra publicación en donde se comparó la eficacia de morfina versus hidromorfona para el tratamiento del dolor de intensidad severa en pacientes de edad avanzada. Aquí, el objetivo principal fue determinar qué opioides, si morfina o hidromorfona, era más efectivo en el tratamiento del dolor agudo en pacientes con dolor severo, de edad avanzada, en el departamento de emergencias. Se hicieron 2 brazos de estudio. En uno, a los pacientes se les administraba 0.05 miligramos por kilo de morfina por vía intravenosa, y en el segundo brazo, hidromorfona en un rango de dosis de 0.0075 miligramos por kilo, también por vía intravenosa, y veían cuál era la respuesta con relación a la disminución de la intensidad del dolor con relación a la basal. De los resultados que se pudieron obtener de este ensayo clínico, pues se identificó que la respuesta terapéutica fue similar para ambos grupos. Sin embargo, el perfil de eventos adversos fue menor para el grupo de hidromorfona que para los pacientes que habían recibido morfina, por lo que las conclusiones de los autores fue que hidromorfona representaba una opción eficaz, igual o similar a morfina, en el tratamiento del dolor severo en el área de urgencias en pacientes de 65 años o más. Y existen diferentes guías en donde se hace recomendación o se hace mención de hidromorfona como una opción terapéutica para pacientes
con dolor de intensidad severa. Y ya casi para concluir esta presentación, podemos hacer mención que también existe literatura y en la práctica clínica, pues también a título personal les puedo comentar que hidromorfona puede ser de gran utilidad para el manejo del dolor en pacientes con dolor oncológico. Y de acuerdo a diferentes publicaciones, bueno, pues se ha comparado su eficacia versus morfina y también con oxicodona. La literatura menciona que hay una buena evidencia para respaldar el uso de hidromorfona en escenarios de dolor crónico asociado a cáncer y también que la dosis pues, puede ser similar o incluso menor de acuerdo a la equipotencia considerada por vía intravenosa de 7.5 a 1 en pacientes que requieren ya sea morfina o bien hidromorfona. Existen otras publicaciones como esta que fue muy interesante, hecha por el doctor Russell Portenoy en Lancet en 2011, en donde se evalúa a hidromorfona así como a otros analgésicos opioides y pues de acuerdo a esta publicación se sugiere emplearla para dolor moderado, incluso a severo, en combinación con analgésicos no opioides. De acuerdo a una revisión sistemática publicada en el 2010, se concluye que de acuerdo a la evidencia en ese momento, de acuerdo a la literatura recabada, pues hidromorfona puede ser una molécula opioide de elección porque es eficaz y porque tiene un buen perfil de tolerabilidad en el tratamiento del dolor moderado a severo de carácter oncológico y puede ser comparado en un face-to-face con morfina o bien con oxicodona. Sin embargo, pues no existe evidencia que demuestre en ese momento superioridad con relación a la eficacia, pero sí, como ya vimos en otro momento, con relación al perfil de eventos adversos que es menor principalmente para los síntomas gastrointestinales cuando la comparamos contra morfina. De acuerdo a la asociación EPAC, pues hidromorfona puede ser utilizado incluso en dosis tan pequeñas como 1 miligramo en 24 horas, con una dosis máxima de 4 miligramos por día, cuando querramos prescribirlo o indicarlo para el tratamiento del dolor moderado en cáncer. Y mencionamos, si es para dolor severo, la dosis puede ser aún mayor de 4 miligramos al día. Y pues también existe una publicación hecha por la librería Cochrane en donde se evalúa hidromorfona para el tratamiento del dolor en cáncer a través de una revisión sistemática y un metaanálisis y se concluyó de que existe diferencia, aunque sea poca, entre hidromorfona y otros opioides con relación a su eficacia analgésica. Cuando se evaluó con relación a oxicodona o a morfina, el perfil de eficacia fue similar y se consideró que brindó un efecto analgésico consistente predominantemente durante el patrón del sueño para los pacientes que recibían hidromorfona. Para concluir entonces, cuando nosotros hablamos del papel de hidromorfona en el tratamiento del dolor, como ustedes pudieron observar en este paseo de información sobre el manejo del dolor y la indicación o el nicho de oportunidad para la prescripción de hidromorfona, pues podemos identificar que es una molécula que es un analgésico opioide semisintético potente, que es 7.5 veces más potente que morfina por vía intravenosa, que puede ser prescrito en escenarios de dolor agudo de carácter postoperatorio o también en el área de urgencias con un buen perfil de eficacia y un buen perfil de seguridad y que por supuesto también representa otra opción terapéutica para el manejo del dolor moderado a severo en pacientes oncológicos. Muchas gracias por su atención.